Quiero seguir con el tema y la serie de Restaurando los Muros. El domingo pasado que hablamos de restaurar los muros y lo traje de una manera desde los muros de protección natural, desde un bebé hasta los muros de protección espiritual y etcétera. Pero me quedé sorprendida cuando al final yo hice un llamado a aquellos que Dios les había hablado, que tenían el llamado de restaurar los muros. Y fueron muy poquitos y yo dije, estamos fregados aquí en la ciudad con estos 4 nada más, quién sabe cómo nos va. Entonces dije, probablemente yo no me expliqué bien. Yo siempre doy el beneficio de la duda, no digo que no me entendieron, sino que yo no me expliqué bien. Así que vamos hoy a retomar el tema, pero desde otra perspectiva de restaurar los muros. Vamos a empezar ahora por el principio. Y el principio para mí siempre es Génesis. Así es que veamos que el tema de tener muros espirituales que nos protejan o que nos rodeen fue una idea de Dios desde siempre, desde que Él creó al hombre y lo colocó en el huerto. Dios tenía la idea de que hubiese muros de protección espiritual en el huerto. Y veamos en Génesis 2:15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Diga conmigo, lo guardase. Obviamente cuando aquí dice lo guardase, no es que iba a agarrar el huerto y se lo iba a meter en la bolsa a guardarlo, ¿verdad? Está hablando de otra acepción de la palabra guardar. Y esta palabra particularmente, guardar, viene del hebreo shamar. Y shamar en hebreo quiere decir custodiar, proteger, vigilar, preservar, atender cuidadosamente. Y en la palabra hay una implicación activa de responsabilidad, o sea, un compromiso de cuidar el huerto. No es una postura pasiva, sino que ese varón y esa mujer tenían la responsabilidad de mantener activos, vigentes, completos, elevados los muros espirituales que protegieran al huerto. Ahora usted dirá o se preguntará, bueno, que lo guardase ¿de quién o de qué? Bueno, de la serpiente antigua. Precisamente para que la serpiente no entrara, no ingresara al huerto y no tomara los vacíos de autoridad que hubiesen quedado. Entonces vemos que el mantener muros de protección espiritual es algo que está en la mente de Dios desde el inicio de la creación, desde que el ser humano fue creado. Dios le dio al ser humano la responsabilidad de levantar muros y de mantener los muros para guardar en ese tiempo pues el territorio del huerto de Edén, pero hoy día el territorio que nos ha sido asignado o que nos corresponde según el lugar donde vivamos, ¿verdad? Y podemos ver a título personal cómo cuando alguien vivía o vive en rectitud, alguien que obedece a Dios, que es intachable, automáticamente está construyendo muros de protección alrededor de su vida. Y para eso usted, yo creo que conoce muy bien esta cita, pero vamos a leer Job capítulo 1, versos 8 al 10. ¿Se acuerda, verdad? Que Satanás andaba detrás de Job para que maldijera a Dios, etcétera. Y entonces el verso 8 del capítulo 1 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto. Fíjese y subraye eso, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso temes a Dios de balde?
¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Esta escritura es más que elocuente de que debido a que Job era recto, era intachable, Dios mismo había construido una valla protectora alrededor de Job para que no lo pudiera tocar a él. Muy bien, cuando hablamos de muros espirituales, que es nuestro tema hoy, restaurar los muros espirituales. Los muros espirituales se pueden aplicar al individuo, al matrimonio y la familia, al barrio, la colonia, a la ciudad, al pueblo, a la región, el departamento, a la nación y a los continentes de la tierra. O sea, estos muros van como quien dice en ascenso o en círculos concéntricos, ¿verdad? Primero tenemos el muro personal, luego viene el muro matrimonial o familiar, según sea el caso, y luego el de la ciudad donde vives, y luego el del pueblo o el departamento, la región, la nación y los continentes de la tierra. Pero obviamente uno no puede pretender levantar muros a todo el continente si los muros en la casa están caídos. Entonces, esto siempre trabaja en círculos concéntricos de adentro hacia afuera, de lo mínimo a lo mayor, de lo sencillo a lo complejo. Comienzo por levantar y mantener los muros espirituales en mi vida, en su vida, luego obviamente para la familia y luego se va expandiendo, ¿verdad?, al territorio donde estamos, donde vivimos y llega un momento en que podemos tener un territorio marcado, por decir hasta dónde llega la influencia para mantener esos muros, pero tenemos que empezar por los muros espirituales. Ahora bien, los muros de una ciudad, en tiempos antiguos, las murallas se construían alrededor de las ciudades porque esto era lo que representaba su protección. Si no habían murallas, las ciudades estaban expuestas a que entrara cualquiera a robarles, a agredirles, a quitarles las cosas, a hacerles daño, etc. Ahora, las personas, los pobladores de esa ciudad, entraban y salían a través de puertas que tenían los muros. Después vamos a hablar de las puertas. Es decir, las murallas no eran todas totalmente selladas, tenían puertas por donde entraban y salían las personas. Y había guardias o guardas que vigilaban las puertas por donde entraban y salían. Ahora, cuando había desconocidos que querían entrar, los detenían, les pedían identificación y si no estaban bien identificados, pues se les impedía la entrada, ¿verdad? Y si no, pues se les autorizaba la entrada. Ahora, interesantemente, cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de las puertas, que dije después lo vamos a expandir, dice que las autoridades del lugar se reunían en las puertas de la ciudad para juzgar, para gobernar. Y ellos, esas autoridades de la ciudad, eran los que decidían quién entraba a la ciudad, con qué entraba. Y por las noches se cerraban las puertas para que la gente durmiera tranquilo. No sé si tenemos ahí un slide de... Ok, eso es Jerusalén. Los que han estado ahí lo reconocen. Y Jerusalén es uno de los ejemplos más típicos de una ciudad amurallada o una ciudad con murallas. Y de igual manera tiene 12 puertas, que después vamos a entrar en el tema de las puertas. Pero para que se haga una idea, si usted no ha estado ahí físicamente, cómo es una ciudad con murallas. Obviamente aquí está cerquita la puerta de Jaffa y allá adelante está la puerta de los leones, creo que es. La puerta dorada que es por donde el Señor va a entrar. Bueno, Eclesiastés capítulo 10, verso 8, es un verso muy sencillo, pero muy importante. Dice, el que cava un hoyo, cae en él, y al que abre brecha en un muro, o sea, al que abre espacio
que rompe, el que abre una puerta en un muro, lo muerde la serpiente. Este versículo, fíjese bien, si usted lo analiza, es bien tremendo lo que significa, porque el mismo que abre la brecha en el muro es al que lo va a morder la serpiente. Así que más vale que cerremos brechas y no que abramos brechas, ¿verdad? Y realmente esto fue lo que le ocurrió al pueblo de Dios o al pueblo de Israel. Ellos se rebelaron contra el Señor, no se arrepintieron y botaron los muros espirituales y luego cayeron los muros físicos también. Israel o Jerusalén, bueno, es un ejemplo de una ciudad con muros físicos, pero obviamente tiene muros espirituales, ¿verdad? No solamente muros físicos. En nuestro caso, hoy día, en el 2026, quizá pues nuestras ciudades no tienen muros físicos, pero hay muros espirituales. Y uno puede percibir dónde comienza o dónde termina la protección de los muros espirituales hacia la ciudad, o dónde comienza uno y termina el otro. Entonces es importante, no solo los muros físicos, sino más bien los muros espirituales. En el caso de Israel, en el tiempo que ellos desobedecieron a Dios y todo, Zorobabel levantó el templo físico, pero Esdras fue usado, el profeta Esdras, para levantar el templo espiritual. ¿Por qué? Porque él les enseñó el orden y la ley de Dios al pueblo. Pero no bastaba solo el conocimiento, faltaba ponerlo por obra. Entonces Dios llama a Nehemías, que lo mencionamos el domingo pasado, para guiar al pueblo al siguiente paso. ¿Qué fue lo que pasó con Nehemías? Fíjese que Nehemías fue llamado a levantar los muros caídos y a cerrar las puertas abiertas, las que estaban destruidas, ¿verdad? Para protección del pueblo. Yo le dije la vez pasada que el rey Artajerjes le dio carta de recomendación y él consiguió los materiales y las personas que le apoyaran, pero quiero hacer énfasis en algo en esta mañana. Cuando usted lee el libro de Nehemías, en cuanto le dieron a él la noticia de que los muros estaban derribados y las puertas estaban destruidas, lo primero que él hizo fue hacer duelo, ponerse cilicio, ceniza e interceder. Él empezó a interceder por su pueblo y empezó a presentarse delante de Dios en una oración de intercesión identificativa, es decir, como: Señor, hemos pecado, es nuestro pecado, aunque él no había pecado, pero él asumió el pecado. Entonces quiero hacer énfasis en eso, porque creo que más allá de que él levantó los muros físicos, ¿verdad?, con apoyo de toda la gente, el levantar los muros espirituales comenzó con la intercesión de Nehemías. No se trata solo de levantar los muros físicos. En primer lugar, una intercesión que lo sintamos como propio, que sintamos el dolor, que sintamos el amor por el lugar. Muchos de los que vivimos aquí no hemos nacido aquí. Muchos venimos de afuera. Pero cuando uno llega a amar el lugar, a uno le duele, siente el dolor cuando algo está ocurriendo en el lugar y puede interceder con un corazón correcto delante del Señor, y allí comienza el levantamiento de los muros espirituales de protección. Voy a mencionar algunos muros conocidos. Estos son los que me vinieron en el momento. Si en otro momento que esté más inspirada, seguro voy a tener 10 más, pero con esto ahorita vamos a poder trabajar, y creo que los tenemos ahí. El primer muro que tengo es la obediencia e integridad. Ya voy a ir hablando de cada uno de ellos. Luego la gratitud, la intercesión, la alabanza, la adoración, la unidad, comunión del cuerpo de Cristo, el evangelismo, la siembra y la generosidad, la declaración profética y los decretos apostólicos. Voy a empezar a hablar de cada uno de ellos, y como le dije, esto no es la última palabra, esto es lo que me vino a mí, y a usted quizá ahorita se le van a ocurrir otros cuantos. Ok, la obediencia y la integridad. Veamos en Romanos 16. 19 al 20.
esto se basa en que el primer Adán, o Adán, ¿verdad? Él fue desobediente y por eso fue destituido de la gloria de Dios. Pero el postrer Adán fue obediente hasta lo sumo. Entonces, el emblema de nuestro Señor es la obediencia, y la desobediencia caracteriza al enemigo. Y Romanos 16:19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz, fíjese bien, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Estos versículos a mí siempre me han volado la cabeza, porque cuando dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, es que yo tengo una imagen como que al diablo lo tengo aquí bajo la planta de los pies, pero que no voy a poder aplastarlo hasta que mi obediencia sea notoria. O sea, está allí, porque Cristo lo posicionó allí y me posicionó a mí en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Pero para que eso se ejecute y para que podamos, como decía el profeta Mario, machacarle la cabeza al diablo, tiene que ser a través de mi obediencia que sea notoria. Mi obediencia en Cristo, mi obediencia a la palabra, mi obediencia al Espíritu Santo, mi obediencia a la voz de Dios, mi obediencia a las autoridades espirituales y naturales. Cuando la obediencia nuestra se deja ver, entonces podemos decir: ya casi Jesús está aplastando a Satanás bajo la planta de mis pies, de la iglesia. Los pies de la iglesia. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en esto, pero yo creo que la palabra de Dios es sí, es amén, y que esto es así y no es una metáfora. Creo que es una verdad lo que está diciendo aquí. Entonces, fíjese que Job era íntegro y recto, era obediente, por eso tenía protección. Entonces, cuando nosotros realmente somos obedientes al Señor y su palabra, podemos tener la certeza de que más tarde o temprano, más temprano que tarde, el Señor va a aplastar a Satanás bajo la planta de nuestros pies. A veces tarda, a veces tenemos que esperar, a veces no es inmediato, a veces no es automático, a veces tenemos que seguir siendo formados en paciencia, pero que lo hará, y lo aplastará bajo la planta de nuestros pies, bajo la planta de sus pies, si su obediencia es notoria. Entonces lo que nos conviene es ser obedientes, obedecer al Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y cumplieres todo esto, o sea, si obedecieres, el Señor se encargará de lo demás. La batalla estará ganada. ¿Sabe? Hay muchas personas que prefieren pelear la batalla naturalmente o legalmente, y con esto no descalifico a los abogados, ¿verdad? Si por mí fuera en la manera de predicar, usted diría: bueno, tiene descalificados a todos los profesionales. Bueno, porque el Señor es el Señor y Él está por encima de todo. Pero yo ya lo tengo requete comprobado en mi vida, que cuando dejamos al Señor que Él haga la justicia perfecta, Él lo hará. Pero no metamos las manos, porque una vez que metemos las manos es como que le decimos a Dios: ¿necesitas ayuda? Aquí te doy una ayuda. Dios no necesita ayuda. Es como que nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, y a veces Dios tiene una mejor manera de hacerlo. Y yo les he contado muchas veces, creo, pero para aquellos que sean nuevos, antes de convertirme al Señor, yo tuve varias situaciones legales. ¿Quién no las ha tenido cuando no está en Cristo, verdad? Y a veces aún en Cristo. Pero tuve varias situaciones en que me vi involucrada en procesos legales. Pero uno de ellos era que prácticamente me habían estafado para la construcción de mi casa.
Y entonces el ingeniero, yo le había pagado todo adelantadamente, obvio que ya aprendí, no lo hago, pero en ese tiempo le había pagado todo porque yo creí que con eso me iba a hacer más rápido la casa porque me urgía, no tenía dónde ir a vivir, dónde meternos. Entonces le pago todo, pero el hombre deja las paredes a la mitad, estaba como los muros de Nehemías, ¿verdad? Que quedaron hasta la mitad, y allí no fue porque no hubo ánimo, sino que el ingeniero se fue con el dinero. Y entonces resulta que no solo era yo, había hecho lo mismo con otras personas aquí en La Lima, y me dijeron, tiene que poner una demanda. Pues eso fue lo que me aconsejaron, y busqué un abogado y puse una demanda. Y mientras me quedé que no tenía una casa donde meterme, y bueno, fue muy complicado, pero lea como el viento y ahí va a tener todos los detalles. Pero el punto es que cuando me entregan la orden de captura para esta persona que nos había estafado, ya yo era cristiana. O sea, en ese interín en que me estafan y que me entregan la orden de captura, yo me convierto al Señor. Aún ya convertida, fuimos con mi esposo a ver dónde vivía. El ingeniero vivía en El Hatillo, en una preciosa casa. Y solo era de llevar la orden para que se lo llevaran enchachado, ¿verdad? Y sabe que estando allí enfrente, Rigo y yo dijimos, no lo vamos a hacer. El Señor se encargue. Y destruimos la orden de captura y no les voy a contar el terrible final que él tuvo, pero el Señor siempre nos dio una casa de otra forma. Entonces, creo que ganamos más de lo que hubiésemos ganado si nosotros actuamos con la demanda en contra de esta persona. Y con esto lo que quiero decirle, que tenemos un Dios todopoderoso que siempre va a actuar a nuestro favor si nosotros obedecemos a Él, si nosotros nos mantenemos íntegros con Él. Él siempre va a actuar a nuestro favor. Eso es un muro de protección, la obediencia a Dios. Número 2, la gratitud, ¿verdad? Si no me equivoco, ese es el segundo que tenía. Fíjese que Romanos 1:21, que la vez pasada lo tocamos, pero en relación a otra cosa, a la desviación sexual. Pero fíjese lo que dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, está hablando de los que conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Puede subrayar ahí donde dice, ni le dieron gracias. O sea que para Dios es importante que le demos gracias. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, amados, el dar gracias, el ser agradecidos tiene que ser parte de nuestra naturaleza. Primeramente a Dios, pero también agradecidos con las personas que Dios usa como instrumentos para bendecirnos. Muchas veces hay personas que van a un restaurante y creen que porque están pagando un servicio tienen el derecho de maltratar a los meseros o a los que le están sirviendo, y ni siquiera le dicen gracias por el servicio. Sabe que la gratitud a Dios y a las personas desata bendiciones extraordinarias para nosotros. Así que aquí no en balde dice, ni le dieron gracias. Usted se acuerda de los leprosos que fueron sanados. ¿Cuántos leprosos eran? Ok, ¿cuántos regresaron a dar gracias? ¿Y qué pasó con los otros? O sea, como que ya está escrito de que en nuestra naturaleza humana es más fácil irnos sin dar gracias que regresar a dar gracias. La gratitud es una virtud que debe de estar en nuestra naturaleza, el ser agradecidos por todo y en todo. Amados, no nos fijemos en lo que nos hace falta. Demos gracias por lo que tenemos, no por lo que nos hace falta. Sabe que en estos días, la semana pasada creo que fue, que me dolía mucho el hombro y quería quejarme, y recordé hace algunos años
yo visité a una doctora en San Pedro Sula. Su especialidad es rehabilitación y creo que fui por mi mamá, creo que no fue por mí. Pero me impresionó una paciente que venía de Comayagua y a ella le faltaba un brazo. Ella había experimentado un accidente automovilístico y habían tenido que amputarle todo un brazo. Y yo recuerdo en esa ocasión cómo me impactó, sé que escribí un artículo de Hay una Esperanza, cómo aquella mujer con gozo y alegría llegaba todas las semanas para su terapia, porque creo que le iban a poner una prótesis y tenía que adaptarse y qué sé yo. Y le faltaba un miembro. Y entonces allí me dieron unas ganas de agradecerle a Dios por tener mi brazo completo, que el hombro medio malo, pero ahí está todavía, y darle gracias por lo que tenemos, no por lo que nos hace falta. Porque muchas veces somos mal agradecidos. A veces nos quejamos porque no tenemos zapatos nuevos en vez de dar gracias por los pies que tenemos. Y en muchas áreas de nuestra vida somos malagradecidos, pero sabe que la gratitud, recuérdele por favor hoy y para siempre, la gratitud levanta muros de protección alrededor de tu vida. Cuando agradeces a Dios por lo que tienes, por sencillo que sea, por pequeño que sea, pero lo agradeces, tú verás cómo Dios no se queda con nada y Él te va a recompensar. Y Él te va a bendecir y Él va a fluir en sobreabundancia. Y el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses, en capítulo 5, verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea que al estar dando gracias en todo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Espero que no sea algo que tengamos que esforzarnos, sino que lo hagamos de una manera natural, porque es la voluntad de Dios. Entonces, mis amados, no olvidemos, hay que reedificar los muros de la gratitud a Dios. En todo tiempo, en las buenas, en las malas, en lo difícil, en lo fácil. Señor, gracias, ¿verdad? La intercesión creo que es lo que sigue. Interceder por algo o por alguien es ponernos por esa persona o a favor de esa persona delante de Dios y aún delante del enemigo. Es orar a favor de esa persona para que Dios pueda actuar. Es decirle, Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Aquí estoy yo, mírame a mí. Y es ponernos también de una manera identificativa, pedir perdón por los pecados de alguien como si fueran nuestros. Discernir cuáles son las iniquidades de una ciudad, en el caso de la intercesión por una ciudad. Cuáles son las iniquidades fuertes en una ciudad. Y entonces hacer una oración identificativa pidiendo perdón por esas iniquidades, poniéndonos delante de Dios, para que la ira de Dios se aplaque y no esté en contra de esa ciudad o de esa nación, sino que el Señor tenga misericordia. Tenemos que identificar las grietas que están en los muros para poderlas reparar en oración. ¿Cuáles son las grietas? ¿Por dónde se filtra la maldad en mi ciudad? ¿Qué grietas están abiertas? ¿Cómo debo pedir perdón? ¿Cómo debo interceder para que haya muros de protección a favor de mi ciudad? O de su ciudad o de la que usted considere donde Dios lo ha colocado o lo ha ubicado. La intercesión es sumamente importante. Fíjese que en tiempos anteriores, creo yo que se enseñaba, ¿verdad?, que la limpieza, que hay que estar perfectos, hay que estar puros y claro que tenemos que limpiarnos obviamente, pero yo voy a decirle algo, lo más importante es el corazón con el cual intercedemos, porque quien intercede realmente es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Quien intercede es Cristo que está en nosotros. Yo no voy a esperar a estar limpio y perfecto para interceder, porque puede que nunca llegue ese día hasta que Cristo venga. O sea, todos estamos en un proceso y nos estamos limpiando cada día.
Biblia, siempre vamos a encontrar algo, un sucio más o un error más, pero eso no nos va a meter en condenación para decir, no, yo no estoy apto para interceder. Es que es el Espíritu Santo en nosotros que intercede. Y algo que yo tengo comprobado, que en la medida que nosotros nos metemos a orar por otro, a interceder por otro, a ponernos enfrente por otros, el Señor nos va a ir ayudando a nosotros. Porque algo se desarrolla en intercesión, que es la misericordia y la compasión. Cuando empezamos a orar en compasión y misericordia, nosotros mismos nos vamos volviendo más misericordiosos. Pero cuando creemos que solo estamos buscando la perfección, la limpieza total, más bien como que entramos en un ego, creyendo que, sí, que nosotros somos intercesores. No, el intercesor es Cristo en nosotros. Pero no nos detengamos, porque ese es un muro protector muy fuerte. La oración constante a favor de alguien o de algo o de una ciudad hace muros de protección muy fuertes. Es sumamente importante la intercesión. Podemos reparar las grietas de los muros en la intercesión. Puse junto la alabanza y la adoración, aunque obviamente no es lo mismo, y sé que ustedes más que nadie saben que no es lo mismo. Y voy a decirle de la alabanza. Recuerdo cuando hermano Ángel estaba en vida, un día me dijo, hermanita en Mamelia, me he determinado a alabar a Dios 100 veces al día. Por todo lo que me pase, yo voy a alabar a Dios. Entonces, cualquier cosita que pasaba, iba por ahí un pichete, alabado sea Dios. Llegaban a regalarle un poco de maíz, alabado sea Dios. Le llegaban a pedir café, alabado sea Dios. Y él se había puesto una meta de decir que alababa al Señor 100 veces al día o qué sé yo cuántas veces. Si nosotros comenzamos con una práctica de que vamos a decir, cada vez que alguien me haga algo que me molesta, me incomoda o me duele, voy a decir, alabado sea el Señor. Qué diferente sería nuestra vida. En vez de quejarnos por lo que me hizo, por lo que me dijo, por lo que no me hizo, voy a alabar a Dios. Entonces, ¿sabe qué va a pasar? Que esa persona que nos ha estado incomodando y molestando va a dejar de hacerlo, porque el diablo sabe que entre más nos hurgue, más vamos a alabar a Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, si el diablo se da cuenta que usted está alabando más a Dios, ya no lo va a hurgar tanto. Alabe a Dios por todo lo que pasa. ¿A cuántos les ha pasado que como que todo se les juntó el mismo día? Se le juntó el mismo día, el niño no durmió bien, la niña tuvo fiebre en la noche y se va a levantar, usted se le acabó el gas para cocinar, abre la refri, no hay leche, o sea, todo se le junta. Ay, no dan ganas de alabar a Dios, pero hay que hacerlo. O sea, alabar a Dios es, ¿cuántos saben ese cantito que dice alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien? Qué bueno es. Pero yo te alabo, mi Señor, cuando 1000 quebrantos tengo yo y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. No se lo voy a cantar porque... Sí, es que es fácil cuando las cosas van bien. Aleluya, bendito sea Dios. No, pero la cosa es cuando nos va difícil. Alabado sea Dios. Y usted va a ver cómo eso es un muro protector alrededor de su vida. Mire, quiero que sepa esto, nuestra constante alabanza. Cuando digo alabanza no tiene que ser canto, pero puede ser canto. Pero usted puede alabar platicando, hablando o en lengua, no tiene que ser cantado. Pero cuando usted alaba a Dios, el enemigo se ahuyenta. Porque la alabanza es el idioma de los creyentes de fe. Y el idioma de los no creyentes es la quejabanza. Cada vez que usted se queja, usted activa al enemigo. Y cada vez que usted alaba a Dios, usted ahuyenta al enemigo. Entonces, nuestra alabanza atrae la presencia de Dios y ahuyenta al enemigo. Sencillo. Esto es una práctica elemental de recién convertido, pero rápido se nos olvida. Entonces yo solo se lo estoy recordando. Yo sé que usted lo sabe. Yo solo se lo recuerdo.
Con gusto. Entonces, atraemos la presencia de Dios y ahuyentamos el enemigo, ¿verdad? Ahora, la adoración es mucho más que cantar. Ser un adorador es una condición del corazón, aunque no sepa cantar. Muchos adoradores no cantan y muchos cantores no adoran. Qué bueno cuando los dos se juntan. Es agradable para el Señor. Pero el adorador es alguien que obedece, alguien que sirve, alguien que tiene un corazón puro para el Señor, que el Señor es lo primero en su vida y que quiere exaltar a Dios por encima de todo. Mi esposo siempre me dice que últimamente no está hablando de aquí, está hablando en general. Ay, dice, esos cantos de hoy día que no adoran nada, solo son yo mime conmigo, tú tite contigo, o sea, abrázame, perdóname, ayúdame. O sea, hay algo que tiene que brotar de lo profundo del corazón para exaltar al Dios Todopoderoso. Tú eres el que eres. Tú eres el gran yo soy, tú eres el Rey, tú eres el Santo. No importa cómo yo me siento en este momento, no importa que esté pasando el Niágara en bicicleta, pero tú sigues siendo Rey. Tú eres el Todopoderoso. Mire, los males, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Tienen que pasar, no va a estar toda la vida padeciendo de algo, tiene que pasar. Pero Dios y su palabra nunca pasarán. Él es eterno. Él es eterno. Entonces, el corazón de un adorador no es fácil de encontrar. Dios le dijo a hermano Ángel, me vas a encontrar 2 o 3 comprometidos y convertidos. Eso era igual a adoradores. Y con eso yo echo fuera a Satanás de Honduras, le dijo. Todavía los andamos buscando. O sea, comprometidos y convertidos que adoren a Dios por sobre todas las cosas. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando hay adoradores reunidos, 2 o más, eso es estar en su nombre. Allí todo lo que pidan será hecho. Cuando hay 2 o más adoradores reunidos, la presencia del trono se manifiesta. Vamos a tener el ámbito del trono de Dios, porque eso es la esencia de la adoración, que se manifieste Dios en el lugar a través de 2 o más. Los verdaderos adoradores, cuando están presentes en un lugar, levantan muros de protección alrededor de esa ciudad o de ese lugar donde viven. Entonces, la adoración genuina levanta muros de protección en un lugar, en una ciudad. La unidad y la comunión del cuerpo. Tenemos que empezar por reconocer que los demás hijos de Dios son nuestros hermanos, que son miembros del cuerpo. Y esto va a edificar un muro protector. Cuando yo me creo que solo nosotros tenemos la razón y que los demás están equivocados, estoy rompiendo el muro, estoy derribando el muro. Pero si yo creo y entiendo que mis demás hermanos, aunque no hagan las cosas igual que yo, son hijos del mismo Dios, son mis hermanos y ellos están haciendo las cosas bien y somos complementarios, estoy edificando un muro. Pero muchas veces es más lo que derribamos del muro que lo que edificamos del muro. Tenemos que unirnos y amarnos a pesar de las diferencias y no fijarnos en las diferencias, sino unirnos en los puntos de acuerdo, en los puntos comunes. Porque unidad no significa uniformidad. Ellos pueden hacerlo de una manera y nosotros de otra. Lo importante es que amamos al mismo Dios. Ahora, cuando nosotros procuramos la comunión y propiciamos encuentros para ser edificados, estamos levantando muros de protección en contra de los dardos del enemigo. Pero ¿saben lo que comúnmente ocurre? Nosotros queremos que ellos vengan a nuestros eventos, pero no somos capaces de ir a los de ellos. Y allí estamos rompiendo el muro.
La manera de edificar un muro es que podamos estar pendientes aún de las necesidades de nuestros hermanos, porque eso levanta una barrera protectora. Hace muchos años, varios años, pero ya estábamos aquí. Recuerdo que unos hermanos de por acá de los campos tenían la necesidad de un generador eléctrico para llevar a cabo una campaña. Y nosotros teníamos 2 generadores. Y en acuerdo con Rigo decidimos regalarles un generador. Hasta la fecha, ese pastor no puede olvidar eso, ese gesto. Y después de que nos menospreciaban, ellos comenzaron a apreciarnos y a amarnos. Pero tenemos que despojarnos nosotros para bendecir a los otros, para que podamos levantar un muro de protección espiritual en nuestra ciudad. Fíjese que Nehemías, interesantemente, mire lo que dice Nehemías 4, 19 al 20. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos, fíjese, apartados en el muro, lejos unos de otros. Eso es lo que normalmente ocurre. Una ciudad tiene una problemática, tiene una necesidad, pero cada quien está en su parte del muro. Y no estamos hablando los unos con los otros o colaborando los unos con los otros. Y dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Y esto me lleva a entender que la voz profética provoca una convocatoria por la unidad, porque el sonido de la trompeta tiene que ver con la voz profética. Cuando cada uno está apartado en una parte del muro, no estamos unificando fuerzas para levantar el muro de protección de la ciudad. Meditemos en relación a esto, meditemos en relación a la unidad del cuerpo, o hacer cosas por la ciudad como cuerpo. Siguiente muro espiritual, el evangelismo. Hay mucha gente que puede decir: es que a mí Dios no me llamó al evangelismo, eso es algo para otros ministerios. A todos nos llamó al evangelismo. Todos somos llamados a evangelizar y a dar las buenas nuevas de salvación. Sea en un círculo pequeño, sea en la ciudad, sea en el país, pero todos somos llamados a predicar el evangelio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando alguien predica el evangelio en una ciudad, en ese lugar, la palabra que es declarada, que es predicada y que es proclamada, provoca luz. Levanta un muro protector de luz. La palabra que sale en los aires y que aún llega al corazón de las personas provoca un muro protector. No solo eso, algo que yo recibía. Cuando alguien evangeliza y hay una persona que recibe el evangelio, que cree el evangelio, esa persona automáticamente pasa a ser parte del muro de protección. Porque ahora ya no está en contra, ahora está a favor, ahora conoce a Cristo, ahora cree en Cristo, ahora tiene la palabra, y entonces se va fortaleciendo el muro. No importa si las personas se van a congregar conmigo o no, lo que importa es que la palabra esté en los aires y llegue al corazón de las personas. Donde se predica el evangelio se crea una muralla de luz protectora. Cada persona que recibe el evangelio se convierte en parte de ese muro. Ahora, predicar el evangelio no garantiza que la palabra se mantenga en los aires como un muro de protección contra el enemigo. Siguiente, tengo la siembra y la generosidad. Una de las cosas más fuertes que azota a nuestros pueblos, creo que es la pobreza, la miseria y sobre todo la miseria mental. Y la manera de combatir la pobreza y la miseria es mediante la siembra por parte de los hijos del reino. Eso va a combatir la miseria en los lugares. Sembrar constantemente nos garantiza que siempre tendremos semilla. ¿Por qué? Porque Dios da semilla al que siembra, no al que no siembra.
Entonces, si está escrito que Dios da semilla al que siembra, entre más sembremos, más semilla vamos a tener. Pero si no sembramos, no vamos a tener semilla. Ahora, ¿cómo vamos a sembrar? Hay diferentes maneras de sembrar. Yo sé, por ejemplo, que Pastora Ninfa siembran burritas a diestra y siniestra a personas necesitadas o a alguien de la ciudad. Hay diferentes maneras de siembra. No necesariamente va a sembrar dinero en efectivo, pero usted puede sembrar insumos, puede sembrar tiempo, consejo, pero tiene que estar pendiente de ser alguien generoso y desprendido para combatir la pobreza y la miseria mental de la ciudad. No podemos seguir nosotros en la misma actitud, sino que tenemos que romper ese paradigma o ese esquema o esa manera. Mire, nosotros aquí tenemos un pozo de agua y el ministerio, la escuela, las casas, todos nos servimos del pozo de agua. Sin embargo, la comunidad de Campo 2 tiene un pozo que sirve a todos. Nosotros no usamos esa agua, pero nosotros pagamos agua al patronato. ¿Por qué lo hacemos? Para sembrar generosamente, para siempre tener semilla, aunque no la necesitemos. Pero la comunidad sí necesita que aportemos. Entonces, esa es una manera de hacerlo y hay muchas otras formas. Así que sembrar y ofrendar nos hace crear un muro protector. Ser generosos combate la escasez y la pobreza. Mira, el Padre fue tan generoso que nos dio a su Hijo. Nos dio lo mejor que tenía. Y la naturaleza nuestra como hijos de Dios tiene que ser la misma del Padre. Generosidad. No que nos tengan que golpear el codo, sino generosidad. Y siempre tendremos semilla. Tenga la seguridad que siempre tendremos semilla. Penúltimo manera de levantar muros, la declaración profética. ¿Qué es la declaración profética? La declaración profética tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios. Cuando Dios nos revela el diseño de una ciudad, el destino, la forma como Dios la creó, porque Dios creó cada ciudad con un diseño y sabe que cada ciudad tiene un don redentivo también. Y Dios creó las ciudades con un diseño hermoso y perfecto que el enemigo distorsionó. Ahora, la gente profética metida en el Espíritu va a saber y entender cuál es el diseño de Dios para esa ciudad o para su ciudad. Y entonces la declaración profética consiste en comenzar a decir, a hablar y a declarar lo que no se ve, pero que se sabe que así es. La verdad de Dios, aunque la realidad sea diferente. Ahora, para eso yo necesito estar metido con Dios y tener la revelación de cómo Dios quiso que fuera mi ciudad. Y entonces comienzo a declarar las cosas, aunque no se vean, pero un día las veremos. Y comenzamos a declararlas y a proclamarlas y a profetizarlas por revelación. No por lo que se me ocurre o como me gustaría que fuera, ¿verdad? No es que, yo declaro un rascacielos aquí en La Lima. No, y Dios no le ha mostrado nada. Tiene que ser como Dios quiere o como Dios dijo o cuál es el don redentivo. La Lima particularmente creo yo que tiene un don redentivo de creatividad, de mucha gente artística, mucha gente creativa. Cosas, algunos se han ido para otros lados, otros están por ahí escondidos, pero nosotros comencemos a declarar los dones redentivos de la ciudad para que la ciudad sea redimida y recupere lo que Dios puso en su eternidad. Entonces la declaración profética sobre una ciudad es sumamente importante. Por eso los pasos proféticos tienen que estar despiertos y activados para ver en el mundo espiritual lo que tienen que declarar en el mundo natural. Pero si no vemos nada, si no estamos conectados, si los ojos espirituales no están abiertos, vamos a estar hablando las cosas que vemos.
¿qué es lo que vamos a ver? ¿Y qué es lo que vamos a decir? Qué sucia está la Lima, qué basural el que hay. No, comencemos a declarar que es una ciudad limpia. Comencemos a hacer declaraciones proféticas conforme como Dios lo quiere. Le aseguro que usted pronto va a ver los cambios. No le estoy hablando de algo ilusorio. Le estoy hablando de algo que es verdad, que ocurre, porque lo he visto. He visto los cambios y las transformaciones en ciudades donde hemos ido y hemos empezado a declarar y hemos visto cómo ha habido una operación espiritual a favor, alineado con la declaración profética. Aun como el pecado huye de un lugar y la tiniebla se va y la luz se establece. Y claro que acompañado de la declaración profética tienen que ir los hechos, ¿verdad? Los actos. Pero hacemos las dos cosas. Y primero tiene que venir la declaración. Y luego, por último, tengo aquí los decretos apostólicos, creo. Un decreto es algo que Dios dijo que es sí y es amén. Y es más, casi siempre ya está escrito, para decir escrito está. Dios lo dijo desde la eternidad, Dios no se retracta, lo que Él dijo es así, siempre será. Y cuando viene alguien con una autoridad apostólica, y apostólico solo quiere decir que fue enviado, pero alguien que Dios le dio la autoridad y lo envió precisamente para restaurar un territorio. Y esa persona con esa autoridad apostólica puede discernir y entender aquello que fue decretado sobre un lugar, aquello que Dios dijo y que Dios estableció. Entonces comienza a hacer decretos actuales para activar los decretos de Dios que han sido olvidados muchas veces, pero se comienzan a activar y se comienzan a reanudar o a reactivar para levantar esos muros espirituales y poder ver la transformación en las ciudades. Algo bien sencillo, nosotros lo vimos con la pavimentación de esta calle. Ustedes recuerdan cómo declarábamos proféticamente y nadie quería venir a este tierrero, pero lo vimos. Y le dije a Pastora Ninfa, usted se ha acortado, tiene que empezar a declarar que le pavimentan todo eso enfrente de su casa. Amados, hay muchas cosas que vamos a lograr más con la declaración profética o el decreto apostólico que con estar yendo a la municipalidad a pedir que le hagan las cosas. Pero necesitamos creer. El mundo espiritual se rige por principios y los principios se activan por la palabra y la palabra está dentro nuestro. La palabra no está allá en los aires, está aquí adentro. Cristo es la palabra. Y si la palabra está adentro de ti, comienza a manifestar la palabra y comienza a proclamar con voz de trompeta, la palabra que va a cambiar y transformar todas las cosas. A veces repetimos las cosas malas que nos pasan y con eso no logramos nada. No es de repetir lo malo, es de declarar la verdad de Dios. Y Él va a alinear todas las cosas. ¿Usted lo cree? Póngase en pie entonces si usted lo cree. Vamos a declarar y esta mañana, conforme usted mire, usted va a declarar en el nombre de Jesús. Todos podemos declarar. Usted no necesita ser un profeta para hacer una declaración profética. Usted no es profeta, pero usted es profético porque un manto profético lo cubre. Entonces, además el profeta de profetas vive dentro de usted, ¿verdad? Entonces usted va a comenzar a declarar. Mire, vamos a orar en lenguas unos segundos y después yo le voy a pedir que usted comience a conectarse con Dios en relación a la ciudad donde usted vive. No importa si es San Pedro, si es Progreso, si es donde usted vive, Puerto Cortés, lo que sea. Y entonces usted va a empezar a recibir directrices del Señor de cosas que tienen que ser cambiadas. Y usted va a empezar a declarar la verdad de Dios sobre ese lugar. ¿Está de acuerdo?
Vamos entonces, gracias Espíritu Santo por tu palabra. Tu palabra nos mueve, nos activa, Espíritu Santo, para poder provocar y producir una restauración y un alineamiento de las cosas al diseño original. Y ahora, Señor, oramos en otras lenguas, en el Espíritu, para que tú nos muestres, tú nos ministres, tú nos des, tú nos hables, Señor. Y caramaiso, remeiso, es que rebebebebebebebeiso. Y carab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 aiso, remeiso, y vamos, siga, rama, y si suba la alabanza, por favor. Rab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 aiso, remeiso, cababababababababaiso, kia bababababababaiso. Remeiso, cabababababababa, rebebebebebebeiso, ba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 iso. Y babarra maiso, ba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 , rabababababa. Alza tu voz, oh Karamakata Shikiri Makaranara. Oh Rokoto Makata Shiki Makaranarase. Sea llena tu presencia, Señor, en nuestras ciudades. Sea tu presencia, Señor, en nuestros barrios. Sea tu presencia, Señor, en nuestra nación. Sea tu presencia, Señor. Oh Makata Shondo Rokoto Makama mama. Declaramos restauración en toda Honduras del diseño de Dios. Lo que está en la mente y el corazón de Dios se manifiesta. Hablamos y declaramos restauración a favor de Honduras conforme al diseño en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús que tu nombre sea levantado en los 298 municipios de nuestra nación. Padre, declaramos que la gloria es tuya. Señor, ayúdanos a entender que es necesario que tú seas exaltado, porque eres tú el que puede transformar el entorno de nuestra nación. Eres tú el que puede transformar, Dios, las vidas. Tu palabra, tu presencia, Dios. Oramos, Dios, oramos en el nombre de Jesús, que la iglesia aprende, entiende que el protagonista eres tú, no nosotros. Padre, que tu gloria, Dios, cuando es levantado tu nombre, Dios, es el poder de tu nombre provocando transformación en nuestra ciudad y en nuestra nación. Padre, oramos en los aires esta mañana, esta tarde, y creemos, Dios, que tu nombre es levantado en cada municipio de nuestra nación Honduras. Creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, que tu nombre es levantado, que tu nombre es glorificado, que tu nombre es entronado en nuestra nación Honduras como nunca antes. Oramos, Dios, palabras, oramos, Dios, confesiones, oramos una iglesia, Dios, levantando palabras limpias, palabras puras que glorifiquen tu nombre, palabras sin alteración, palabras sin contaminación, palabras que glorifiquen tu nombre, Dios, tu nombre sobre todas las cosas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
levantamos y nos despertamos, Señor, en esta ciudad y retomamos la autoridad espiritual de esta ciudad. Tomamos nuevamente las armas, nos despertamos como los guerreros, los intercesores, aquellos guardianes del muro, Señor, y nos paramos en el sitio en el cual tú nos estableciste para romper y destruir, para derribar todo lo que las tinieblas han querido levantar sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación. Venimos declarando esta mañana que retomamos la autoridad que tú nos entregaste, la autoridad que está en nosotros, porque nosotros somos la autoridad en el lugar donde nos has establecido. Somos la autoridad en esta nación, somos la autoridad en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. Somos la autoridad de Dios en el lugar donde tú nos has establecido, en el muro, en el lugar, en la ciudad, en el puerto, en la montaña, donde sea que hayamos sido establecidos. Somos la autoridad del sitio. Por lo tanto, declaramos que toda tiniebla, Señor, tiene que huir de nuestra nación, de nuestras ciudades. En el nombre de Jesús declaramos la ciudad de La Liva una ciudad próspera, una ciudad bendita, una ciudad santa, una ciudad que te adora, que te bendice, que exalta tu nombre y que por entero, Señor, te adorará, inclinará su rostro y su rodilla a ti, porque es una ciudad que está en el ojo y el corazón de Dios. Padre, gracias por La Liva, la bendecimos, todos los proyectos de protección sobre esta ciudad y sobre el valle de Sula, en el nombre de Jesús, vienen a concretarse en este tiempo, porque tú tienes un diseño mayor sobre nuestras comunidades, sobre nuestra nación, en el nombre poderoso de Jesús.